el enlace y ya a las 8:01 comienza ya la exposición. Ya, o sea, ahorita, como dijiste, ahorita lo pasas, ¿no? Me espero, Sí, lo voy a pasar en vivo, pero espérate hasta las 8 y recién a las 8 hablas, o a las 8:01, por 8 y ahí. 1, ya, o sea, 5 minutos más o menos espero. Sí, 5 minutos. Voy a ponerlo ahorita en línea para Ya, que pueda ver, para que la gente pueda irse conectando. Y en la cuenta de 3, 2, 1, vamos. ya, Ya, poniendo en vivo, poniendo en vivo. ya, Y de ahí ya vamos a hablar un poco nomás, ¿ya? Pues ya, comenzando la transmisión, conectando, ya, ya. transmitiendo. Ujú. ya, 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 ya.
Ya. Ya, ok. Muy buenas noches a todos los presentes. Soy la contadora pública colegiada Imelda Flores Lolo, magíster en tributación por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de doctorado concluidos en contabilidad. Muy bienvenidos a la charla online organizada por la Municipalidad de Miraflores. El tema hoy a tratar son las medidas adoptadas por la SUNAT en beneficio de los contribuyentes. Así doy inicio a la charla. La parte introductoria en cuanto a las medidas adoptadas por la SUNAT en beneficio de los contribuyentes, teniendo en cuenta la calificación del brote del coronavirus como COVID-19 como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días calendarios efectuados por un decreto supremo 008-2020, así como el impacto de dicha situación podrían acarrear en el nivel de los ingresos de las personas naturales, los micro, pequeñas empresas, medianas empresas, mediante la resolución de Superintendencia 054-2020 SUNAT, se prorrogó para el plazo para presentación de la declaración jurada anual y para efectuar el pago de la regularización del impuesto a la renta y del ITF. Uno de los aspectos más importantes constantemente es que emite la SUNAT reformas, así como el cumplimiento tributario, que es en nuestro país, en el Perú, es ampliamente complejo, obligando así a muchos peruanos contribuyentes a una continua revisión de los aspectos tributarios en el Perú. Se manifiesta en diferentes formas. Aquí en cuanto podemos hablar en cuanto a que se ha prorrogado el vencimiento de la presentación de la declaración anual del impuesto a la renta correspondiente al periodo 2019 y la declaración mensual del año fiscal 2020. Esta medida fue tomada mediante el Decreto Supremo 044-2020 de la PCM. O sea, en esos dichos, en esta prórroga de tiempo de la declaración, o sea, los vencimientos cuya vencimiento empezaba un nuevo calendario para este año que comenzaba en el mes de marzo y se concluía la primera semana de abril. Sin embargo, esto se ha venido manifestando en constantes cambios. Por lo ente, esto se ha prorrogado hasta julio del 2020, o sea, entre junio y julio del 2020, emitiendo un nuevo cronograma. Pero quienes se benefician en esta parte son las empresas, también dependiendo de los ingresos anuales de 2019, que viene, por ejemplo, que son de 5.000 UITs, que es un monto ascendiente a 21 millones. Pero esto se toma en cuenta bastante en base a la UIT del año 2019, que la UIT estaba en 4.150. Asimismo, continuamos acá. También hubo una variación, lo que es en la declaración mensual del impuesto a la renta correspondiente al periodo 2020 en las personas naturales y las empresas, cuyos ingresos obtenidos en el año 2019 hasta 2.300 UITs, que son equivalentes a 9.600
9.600.000 a febrero 2020. Ingresos obtenidos en el año 2019 de hasta 5.000 UITs. Han otorgado una ampliación de plazo. Para eso, en el mes de febrero, lo que contempla, o sea, siempre los cronogramas se van en base al último dígito de vencimiento de RUC. En el mes de febrero, solamente esto contempla para el RUC cuyo último dígito empieza a partir del 1 al 9. ¿Por qué no comprende el número 0? El número 0, la fecha de vencimiento fue el día 13 de marzo del 2013. Para entonces, en esa fecha todavía no era declarado la declaratoria de emergencia. Pero este nuevo cronograma ha sufrido variación. Por ejemplo, en la resolución de superintendencia emitida en el mes de marzo, que era el número 054 y 055 de la SUNAT. Sin embargo, esto tuvo últimas modificaciones que sacaron en la última resolución de superintendencia, que era el 065 del 2020 de la SUNAT. Para ese entonces emitieron un nuevo cronograma de vencimiento. En ese entonces hay lo que respecta al periodo de febrero del 2020, se da una ampliación de plazo que comienza a partir del 4 de junio y concluye el 11 de junio. Igualmente en el cronograma mensual del mes de marzo del periodo del 2020, igual sufre la variación cuyo vencimiento, según el último dígito del RUC, comienza en el 3 de junio y concluye el 11 de junio. En el mes de abril, el vencimiento del periodo de abril 2020 comienza el 12 de junio y concluye el 22 de junio. También cabe recalcar acá que hasta la fecha 4-6, hasta la fecha del 4 de junio del 2020, los plazos máximos en el atraso de los libros y regularización de los registros vinculados a los asuntos tributarios, a los que se refiere según el artículo 8 de la resolución de superintendencia de 234 de SUNAT, así como los plazos máximos de los atrasos de los libros y registros. Pero acá hay, podrán decir que, o sea, ahorita el tema es en sí la renta de tercera, ¿no?, que está en vencimiento, lo que le estuve mencionando anteriormente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cómo va a ser en cuanto a la declaración de la planilla. En cuanto a la declaración de la planilla de trabajadores dentro del PLANE, que viene a ser el formulario 601, la SUNAT ha emitido un nuevo cronograma de vencimiento para el periodo febrero 2020, que comienza el 17 de abril y concluye el 24 de abril. Estos pagos por estos conceptos están referidos en el artículo 7 de la resolución de superintendencia, y sus normas han sido modificadas continuamente, ¿no?, según la presentación de la planilla de pagos mensuales. Asimismo, la SUNAT ha otorgado la facultad de no sancionar infracciones en cuanto a la prórroga de vencimiento de las declaraciones de impuestos. En ahí he mencionado un ejemplo corto. La facultad de discrecionalidad de las infracciones, mayormente la SUNAT lo maneja a través del reglamento de organización de funciones.
que ha sido efectuada en este año, recientemente, en una resolución de superintendencia adjunta de tributos internos para aplicar la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones tributarias en el que incurra durante el estado de emergencia nacional declarada como consecuencia del COVID-19. Acá se resuelve, se ha resuelto disponer la aplicación de la facultad de discrecionalidad para no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurren los deudores tributarios durante el estado de emergencia nacional declarado en el Decreto Supremo 044/2020 de la PCM. Incluye las infracciones cometidas y detectadas entre el 16 de marzo del presente año hasta la fecha de la que venimos a actuar. Otro también se pudo ver es que procede a efectuar la devolución, la no devolución ni compensación de pagos vinculados a infracciones que son materia de discrecionalidad en el presente resolución efectuadas antes de su emisión. Acá tenemos un ejemplo. En el ejemplo, si una persona comete una infracción tributaria por no presentar su declaración de impuestos dentro de los plazos establecidos y dicha infracción la comete dentro de las fechas indicadas anterior, no serán sujetas a sanciones. Es decir, si yo cometo una infracción dentro a partir del 16 de marzo, he omitido algún tributo, no tendría por qué sancionarme, porque la norma me está amparando así, según la norma de la resolución 08/2020 de SUNAT. Asimismo también en cuanto a la declaración de operaciones por terceros, más conocido como el DABOR, la SUNAT también ha incluido cuyo vencimiento se ha dado una prorrogativa hasta el día 29 de mayo del 2020 para los que no han cumplido con la dicha declaración al 30 de abril de 2020. Asimismo también ha habido modificatorias y medidas adoptadas por la SUNAT. Por ejemplo, tenemos el decreto supremo de la resolución de superintendencia número 058/2020 de SUNAT, que prorroga las deudas con aplazamientos o fraccionamientos, refinanciamientos concedidos hasta el 15 de marzo de 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que la SUNAT está ampliando el plazo de, por ejemplo, los que tenían que pagar, tenían un fraccionamiento ya elaborado hasta la fecha de 15 de marzo. Y, por ejemplo, tenía que pagar el vencimiento el 30 de marzo. No lo he efectuado el 30 de marzo, tampoco el 30 de abril, por el tema de que estamos en un estado de emergencia. En ese caso, la SUNAT no va a aplicar ninguna sanción para este tema, por el tema de que está dando plazo para pagar hasta el mes de mayo. Ese es uno. Y otro es en cuanto al procedimiento excepcional para solicitar la libre disposición de los montos depositados por detracciones. Hay empresas que se dedican especialmente al rubro de servicios, están sujetas a detracción.
El procedimiento de las detracciones, o sea, en ese estado de emergencia, o sea, todo toda persona natural con negocio, o sea, empresa que se dedican al rubro de servicios, están sujetas a las detracciones. Pero sin embargo, ahorita por decreto supremo 044 que se emitió este año se dispuso, o sea, la solicitud de la libre disposición de los montos depositados en la cuenta de detracciones, en donde el titular de la cuenta puede sujetarse a un procedimiento de emergencia y solicitar la devolución. La solicitud se presenta por única vez, pero también tiene fechas especiales para adoptar esta medida, que vienen comprendido entre 23 de marzo al 7 de abril. Esta operación las personas lo pueden realizar mediante operaciones en línea en SUNAT, y asimismo también hay otro. La solicitud comprende, o sea, los saldos acumulados en las cuentas de detracción hasta el 15 de marzo de 2020. En cuanto el solicitante sea el titular tanto de una cuenta convencional como de una cuenta especial, la solicitud solo comprende el saldo acumulado en la primera. En cambio, si el sujeto solo es titular de una cuenta especial y la solicitud comprende el saldo acumulado de esta última. Otra también, en cuanto a la resolución de superintendencia 060-2020 de la SUNAT, una de las medidas que está dando es la ampliación del plazo para la emisión de documentos autorizados sin utilizar el sistema de emisión electrónica al 15 de mayo de 2020. Esto está referido mayormente a lo que es a través de o sea, es un sistema donde directamente uno lo puede realizar a través de la SUNAT, la plataforma. Este sistema de emisión es un operador de servicio electrónico. Es que donde hay muchas empresas que les daban el plazo hasta el 30 de abril, por ejemplo, tenían comprobantes de pago físicos que emitían, y a partir de mayo ya para acogerse a lo que es el sistema de emisión electrónica. Pero esto se ha ampliado el plazo por esta medida de emergencia. Asimismo también la resolución 061-2020 de SUNAT, también otra de las medidas que ha adoptado es la prórroga de vencimiento para la declaración anual del impuesto a la renta, el impuesto a las transacciones financieras cuyos ingresos en el ejercicio 2019 hasta 5.000 UITs. Este tema ya, como les venía explicando anteriormente, se ha fijado en nuevos cronogramas. En cuanto a la resolución 062-2020 de SUNAT, el procedimiento para inscripción al RUT de las personas naturales que contraten con entidades públicas. En este caso, la SUNAT ha tomado una medida donde establece que las entidades públicas que contraten a personas naturales como dependientes para atender la emergencia sanitaria declarada podrán tramitar su inscripción en el RUT
siempre que ellos se identifican con su DNI. Para ello, las personas naturales deben presentar ante la entidad que los contrate la información de su DNI, la fecha de nacimiento, domicilio fiscal, el correo electrónico y el teléfono móvil, en donde, obtenido el RUT, ellos pueden convertir un usuario de la SUNAT, operaciones en línea, generando la clave SOL en forma virtual, mediante operaciones en línea. En cuanto a la resolución 08-2020 de SUNAT, la ampliación de facultad de discrecionalidad de la administración de sanción por infracciones tributarias en que incurra durante el estado de emergencia nacional. En ese caso ya lo hemos estado viendo y acá prácticamente se ha tomado, le han dado la facultad a la SUNAT, que ellos ya lo tienen reglamentado ya en su reglamento de organización y funciones, que está aprobado mediante dicha resolución, para que ellos puedan tomar medidas en cuanto a qué es la discrecionalidad. También último se estuvo viendo referente al decreto de urgencia 033-2020, que refiere a las medidas laborales. En este decreto supremo, el decreto de urgencia, se ha visto 3 puntos muy importantes, que viene la suspensión temporal del pago de las AFPs, la disponibilidad del CTS, el subsidio del 35% de la planilla de las empresas para trabajadores que ganen hasta 1.500 soles. Son beneficios económicos que de alguna manera, viene a ser un auxilio, ¿no? Como decir, una contingencia para estos momentos que estamos atravesando en cuanto a una emergencia sanitaria a nivel mundial, y específicamente lo que es un tema nacional, que es Perú. Entre los beneficios económicos se ha visto un punto: la suspensión temporal del pago de la AFP. Comprende a las empresas y trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones, correspondiente a la remuneración del mes de abril. Su finalidad de este punto es suspender la obligación de retención y el pago de los aportes obligatorios del 10% de la remuneración asegurable destinada, a la cuenta individual de capitalización del trabajador, la comisión y la comisión sobre el flujo. Esto solamente se va a efectuar, esta medida, en el mes de abril, donde al trabajador no se le va a retener este concepto, ¿no?, por el aporte obligatorio del sistema privado. También otra de las medidas, otro de los beneficios, la disponibilidad del CTS previsto en la ley 33.4. Se autoriza excepcionalmente a que los trabajadores pueden disponer libremente de su CTS hasta 2.400. Para uno poder hacer uso de la CTS, esto tiene que tramitarlo, solicitar al banco para que puedas hacer uso de
del CTS como medida de emergencia. Y se lo puede hacer de forma virtual, también se lo puede hacer de forma presencial, pero se sugiere que se lo haga de forma virtual, solicitar al banco para poder hacer uso de este importe como tope durante el periodo de emergencia sanitaria. Y este trámite únicamente lo podemos realizar hasta la quincena de junio presente año. Y el tercer punto que está como medida es el subsidio del 35% de la planilla de la empresa. Su ámbito de aplicación se da a la remuneración bruta mensual correspondiente a los trabajadores que perciban una remuneración hasta 1.500 horas. Los que superan no se beneficiarían de esta medida. Y durante el periodo de emergencia sanitaria, y esto para solicitar, la empresa tiene que tener su código CCI, su cuenta interbancaria, solicitarle a través de la clave SOL, operaciones en línea, y también tiene plazos. Los plazos que tiene para solicitar dicho aporte para de los 35% de subsidio que viene a ser por cada trabajador. La fecha máxima para solicitar esta devolución, mediante la clave SOL, solamente es hasta el lunes 7 de abril. Pasada esa fecha ya no creo que sea posible obtener este beneficio. Y para eso también la norma es implícita y pide ciertos requisitos, ¿no?, donde el empleador debería cumplir. El empleador debe cumplir, por ejemplo, con la declaración del Seguro Social de Salud por un periodo de enero 2020. También no debería encontrarse con problemas en el RUP, como es la baja, la inscripción en el RUP, tener condición de no habido. Esta norma no es aplicable específicamente a las empresas que deban reparación civil al Estado por casos de corrupción o delitos conexos. Las empresas que mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 5 IPs del año 2020 que se encuentran en proceso. No deben superar de 21.500. Las deudas no deberían superar dicho importe. De superarlo, uno solicitaría y sería negado, ¿no? Todos estos trámites se debe realizar de manera remota, en línea, ante la SUNAT, en el plazo y modo que establezcan. De lo contrario, el subsidio queda sin efecto. Acá voy a mostrar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si el trabajador 1 percibe una remuneración mensual de 930, su subsidio viene a ser, lo multiplicas por 35%, vendrían a ser 325. Y igual el trabajador 2, si la remuneración es de 1.500, el tope máximo también igual, te lo aplican el 35% al total, viene a ser 525. Otro de los que también de los aportes que podemos ver es
Se ha establecido la reducción a la tasa de interés moratorio aplicable a los tributos administrados por SUNAT, teniendo en cuenta que la lucha contra el brote del COVID-19 viene ocasionando un efecto temporal a la contratación de la economía peruana. Se ha considerado necesario disminuir la tasa de interés aplicable a la actualización de deudas tributarias a partir del 1 de abril del 2020, donde queda por los siguientes modos. Es el 1% mensual, la tasa de interés moratorio que se aplica a las deudas tributarias en moneda nacional, correspondiente a los tributos administrados o recaudados por la SUNAT. También en 50 céntimos, 0.50% mensual, y la tasa de interés moratorio que se aplica a las deudas tributarias en moneda nacional y extranjera correspondiente al administrado o recaudación por la SUNAT. Estas medidas han sido tomadas en cuanto a la medida sanitaria que viene en todo el país. Por entonces, ahorita la economía, lo que es tanto las personas naturales, tanto las empresas, las MIPES, las medianas empresas, están siendo bien afectadas y bien golpeadas con este tema que nos toca vivir a todos. Y entonces la medida que ha tomado en cuanto al decreto supremo 044 de la PCM, en conjunto con las medidas que está adoptando la SUNAT en el estado de emergencia del coronavirus, quizá no pueda ser del todo satisfactorio, que pueda satisfacer las necesidades de los peruanos, pero sin embargo hay que tomar con mucha cautela, tomar responsablemente y también a la vez los beneficios hoy en día que se nos viene dando a través de diferentes resoluciones que constantemente se vienen modificando porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pasado, o cuánto tiempo más se va a prolongar la cuarentena o la medida de emergencia en nuestro país. Pero la única manera de hacer frente a esto es actuar de manera responsable y de manera responsable hacer uso de todos estas medidas que también nos están beneficiando de una manera u otra, sea como persona natural, como trabajador, como microempresario, mediana empresa, empresa grande, ¿no? Y aprovechar esos recursos y también darles un buen uso, ¿no? Sé que no es nada fácil para nadie estar ahorita en esta situación, pero yo sé que trabajando juntos y estando unidos, uno haciendo el grupo fuerte y sólido, apoyando de la mano a nuestras autoridades con conciencia cívica, con conciencia como dice, por el amor al prójimo. Hay que saber llevarla bien esta medida de emergencia. Y qué más decirles en cuanto a, quizás haya sido un poco breve en lo que es la exposición, y finalizar si es que alguien tiene alguna pregunta para resolver o para
poderle guiar algunas cosas. Estoy listo en absorber las preguntas que me puedan hacer, estoy dispuesta a esperar las preguntas y poder responder a medida que se viene desarrollando el tema. Decirle muchas gracias por la atención prestada. He concluido ya con la exposición del tema a tratar del día. Sin otro más en particular, espero sus preguntas y observo absorber cada duda que tenga. Gracias. Absorbiendo las preguntas, hay una pregunta en cuanto a cuál es el proceso para solicitar lo restante de nuestra cuenta de tracciones. El proceso es que uno tiene que ingresar con la clave SOL virtualmente a la SUNAT, en operaciones en línea, y irse a la etapa de solicitud, las solicitudes. En ese ahí usted tiene que haber generado tendría que solicitar mediante la clave SOL, como le informaba, operaciones en línea, y llenar ciertos datos, poner ahí su RUC, todos los datos que le pide. Hay un formulario. En ese formulario usted va llenando lo que le solicita, porque para obtener la devolución del restante de la detracción de la cuenta depositada en su cuenta, tendría que estar al día con las declaraciones.
Uno es estar al día con las declaraciones mensuales. Dos es tener el RUC activo y habido, no tener algunas multas dentro de los periodos comprendidos por la emergencia. Tendría que solicitar mediante la clave como le informaba. Ya. La siguiente pregunta a responder es sobre los beneficios de los pequeños negocios. Ya, los beneficios para los pequeños negocios ahorita es en cuanto a la ampliación del plazo para la declaración de los impuestos, que ahora tienen plazo lo que es renta de tercera. Por ejemplo, yo soy un pequeño empresario que tenga negocio, soy microempresario de la renta de tercera, pero no tengo trabajadores en planilla. En ese caso tengo yo que acogerme a lo que es el nuevo cronograma, si es que todavía no he declarado mis impuestos, la fecha de febrero, marzo y abril. Y otro de los beneficios también sería si es que yo tengo una empresa de servicio, tengo en mi fondo detracciones, y las detracciones, ¿cómo yo lo puedo obtener ese fondo de que tengo dinero ahí? Es solicitar la devolución mediante la liberación de fondos. Y a otro la consulta si mi prima se gana 1.750 y ella puede recibir el subsidio. No, no puede. En cuanto a que tu prima gane 1.750, su remuneración no puede, porque el tope es 1.500. Por ejemplo, en el Perú ahorita la remuneración básica es 930 y el Estado solamente está subsidiando hasta un importe de 1.500 soles como máximo, el 35%. Otro que me están solicitando es cómo dejar mis datos. A mí me encuentran en el Facebook o en el Facebook como Imelda Flores Lolo, y también me pueden encontrar a través de mi celular, que es el 948720057. O mi correo electrónico, que es cpcimelda y cpcimeldamaria@gmail.com.